Era un niño de 7, 8 años, mi hermano 2 años menos. Entonces le pedíamos a nuestro papá que nos llevara a ver fútbol en Ferrocarril Oeste. Y para nuestra suerte y la mala suerte de nuestro papá de Américo, Ferrocarril Oeste tenía fútbol todos los fines de semana. Y la pregunta era, aparte de Maradona, ¿quién es tu otro jugador? Era el juego inclusive entre nosotros. Había muchos que decían Burruchaga, Jorge Burruchaga. Yo decía Jorge Valdano, era mi favorito. Y fue una de las personas, Jorge, que me impulsó cuando le conté que me quería dedicar a esto, a la sociología del fútbol. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. Todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta la historia detrás del fan. Hola César, ¿cómo estás? Otro martes más, otro martes de historias. Estamos retomando después de una ligera pausa, pero es un gusto siempre volver a contar historias. Definitivamente, Carla, nos tomamos un pequeño break por este verano de copas, pero creo que la audiencia nos extraña. Sin duda, y bueno, el invitado de hoy es un invitadazo. Fernando Segura, bienvenido. Él es nacido en la Ciudad de México, pero creció en Argentina. Es doctor en sociología, ha realizado investigaciones de campo en el campo del fútbol en diferentes países como Argentina, Brasil, Francia, México, Qatar, Colombia. Y bueno, también es autor de un libro titulado Messi, 10 miradas sobre el 10, que él nos compartirá más información más adelante. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Carla. Hola, César. Y bueno, saludos a los oyentes, con mucho gusto, aquí en Ciudad de México. Cuéntanos un poquitito más de ti, Fer. ¿Cómo ha llegado esta pasión? ¿Cómo se ha ido transformando? ¿De dónde nació por el deporte, específicamente por el fútbol, me imagino? Nació en mi infancia en Argentina, siendo yo un niño mexicano que se fue a vivir con sus padres de muy niño a Argentina y que descubrió la sociedad o parte de la sociedad con ese asombro que tienen los niños en ver cosas que llaman la atención. Y yo llegué a Argentina en el año a instalarme definitivamente por 20 años, lo cual me llevó toda la infancia, la adolescencia y una parte de la adultez temprana, en el 85, en 1985. Y un año después, claro, cuando yo llegué como niño me di cuenta que el fútbol era fervor y que yo jugaba un poquito al fútbol, pero en Argentina era como una materia obligatoria, ir a la escuela y jugar fútbol casi que iban de la mano. Entonces, a mí me gustaba, pero no era algo no era tan bueno, pero me llamaba mucho la atención. Entonces, primero empecé a jugar al fútbol, en la escuela primaria les estoy hablando. Y al año que llegué a Argentina a instalarme, Argentina fue campeona del mundo. En México 86, y todo eso marcó mi infancia. Insisto, desde el asombro de un niño que busca entender ciertas cosas que lo rebasan. Y yo creo que desde ahí surgió mi interés. En aquella época, bueno, jugábamos a, a recitar los nombres de los futbolistas famosos, ¿no? Entonces, ese es el origen. ¿Cómo fue ese shock cultural en un principio? ¿Cómo lo tomaste tú, Fernando, de estar de la Ciudad de México a viajar a la Argentina? Platícanos un poco de ese aspecto. Sí, qué buena pregunta, César. Lo que recuerdo de aquella infancia, no fue fácil al inicio, ¿no? Estoy hablando de una época donde no era tan común mudarte de país e irte al Cono Sur, muy lejos, o sea, muy lejos de mi ciudad de nacimiento, de la Ciudad de México, y yo vivía en Cuernavaca, ¿no? Una ciudad mucho, mucho menor a lo que es hoy Cuernavaca, e imagínense la diferencia entre Cuernavaca y Buenos Aires. Entonces fue un shock cultural muy grande. Me tomó, en esa época uno no es tan consciente, ¿no? Esto lo veo en retrospectiva hoy que ya tengo una profesión y que ya tengo
un autoanálisis de mi propia personalidad y de mi historia. Fue difícil integrarme a una nueva cultura. El idioma era el mismo, pero las palabras y el acento eran muy diferentes, entonces tuve que aprender a hablar un español, un castellano diferente. Tuve que abandonar mi acento, digamos, mexicano y adoptar un acento argentino que permanece en mí con algunos matices. Obviamente hoy ya no hablo como cuando vivía en Argentina, pero me queda cierta tonalidad. Y la forma de integrarme fue aprender a jugar y a conversar. Conversar sobre fútbol era muy importante para integrarte a un grupo de amigos. En mi época era así. Era si no sabías de fútbol, casi que quedabas excluido y eras una persona rara. Ahora en mí, el fútbol no fue como un sacrificio. Me gustó genuinamente. No es que adopté algo que no me gustaba para integrarme. Lo adopté con gusto, les diré. Y ese gusto y esa fascinación y esa admiración se vio reforzada cuando Argentina fue campeona del mundo y yo vivía en un país que en un ámbito tan importante como es el fútbol a nivel mundial, era campeona del mundo. Entonces todo eso forjó mi infancia, más el hecho de que de mi padre argentino, Américo, me llevaba los fines de semana a ver fútbol en el estadio de Ferrocarril Oeste. Es un estadio en el barrio de Caballito. Yo era socio de ese club de Ferrocarril Oeste y a mí me provocaba mucha admiración las aficiones argentinas, lo que se conoce como las hinchadas argentinas. Vi a todas desfilar en el estadio de Ferrocarril Oeste y eso suma a lo que me preguntaban inicialmente, a ese asombro que en ese niño, Fernando, pequeño, se fue despertando algo que con los años, muchos años después, se convirtió en mi profesión. ¿Y cómo recuerdas esas idas al estadio, Fernando? Bueno, éramos, mi hermano y yo, le pedíamos por favor éramos socios de Ferrocarril Oeste y practicábamos varios deportes como niños, pero practicábamos en la semana y los fines de semana y le pedíamos por favor, como socios podíamos ingresar a los partidos de fútbol gratis. Entonces, pero bueno, éramos niños, estamos hablando era un niño de 7, 8 años, mi hermano 2 años menos, entonces le pedíamos a nuestro papá que nos llevara a ver fútbol, en Ferrocarril Oeste. Y para nuestra suerte y la mala suerte de nuestro papá de Américo, Ferrocarril Oeste tenía fútbol todos los fines de semana. Un fin de semana hacía de local Ferrocarril Oeste y el siguiente fin de semana Argentinos Juniors, que en ese momento tenía su estadio en desuso y hacía de local ahí. Entonces todos los fines de semana había fútbol. Y entonces pudimos ver a todos los equipos, a los grandes equipos que pasaban por ahí. Entonces ver una tribuna enfrente colmada por hinchas de Boca, de River, de Independiente, de Racing, de San Lorenzo. Recuerdo que llamó mucho mi atención Gimnasia y Esgrima de La Plata, que bueno, en Argentina le dicen el Lobo, ¿no? Y que es un equipo en una ciudad a 60 kilómetros, y que cuando lo fuimos a ver por primera vez, Ferro, nunca me voy a olvidar, estoy hablando del año 86, por ahí miren lo que es la memoria futbolística. Y fuimos a ver un Ferrocarril Oeste Gimnasia Esgrima de La Plata, me impresionó la hinchada de Gimnasia, que colmó su tribuna y cantaban como locos, y bueno, son imágenes que quedan en la memoria, en el inconsciente. Esos son los recuerdos que les puedo traer de mi infancia. Platícanos un poco más de este equipo, a lo mejor no tan conocido, no como los grandes, pero que debe de tener algunos jugadores que han marcado historia. Platícanos un poco más de esa franquicia, Fernando. Bueno, ¿de cuál de todas? ¿De Argentinos Juniors, de Ferrocarril Oeste o de No, Gimnasia? de Ferrocarril, porque De por supuesto, Ferrocarril. de Gimnasia sabemos que es la rivalidad con el equipo Pincha Rata, pero Sí. de Ferrocarril sí me gustaría adentrar un poquito más en ese aspecto. Sí, hoy César hoy se conoce menos porque es un equipo que está en la segunda división del fútbol argentino y que por lo tanto no tiene acceso a los torneos internacionales, ¿no? Es decir, hoy por ejemplo vemos a un Defensa y Justicia jugar una Copa Sudamericana. En mi época Defensa y Justicia estaba en la tercera división.
Y Ferrocarril, claro, o el propio Platense, ¿no? Que ahorita es el campeón de la liga, que fue sorpresivo por primera vez en su historia. cierto, cierto. Y Platense es uno de los rivales principales de Ferrocarril Oeste. Entonces, en mi época, Ferro contra Platense era el clásico, uno de los clásicos. Vélez es el otro equipo, el otro clásico de Ferro. En la época en la que yo crecí, Ferrocarril Oeste era un club modelo, en el sentido que tenía un muy buen equipo en primera división, habían sido campeones 2 veces, en el 82 y en el 84, yo ingresé en el 85 y fui socio hasta el año 92 aproximadamente, entonces todavía había un cierto pergamino, ¿no? Un clásico, pero Fernando, ¿cómo, o sea, pasamos del fútbol de clubes al fútbol de selecciones? Mencionaste el Mundial del 86, ¿cómo lo viviste? ¿Qué recuerdas también? Bueno, recuerdo que era muy niño y que jugaba al principio al fútbol en las calles con mis amigos y por ahí se escuchaban en las radios los goles de Argentina y me acuerdo de instantes. Y como yo era niño, o sea, los niños nos distraemos rápidamente, ¿no? Entonces veía un poco de los partidos, escuchaba, luego quería salir a la calle a jugar, pero a medida que Argentina avanzaba, bueno, se iba generando un fervor muy, muy, muy impresionante, muy, muy impresionante que marcó mi vida. Y ciertamente recuerdo como si fuera hoy, yo tenía 8 años en el Argentina-Inglaterra de los cuartos de final en el Estadio Azteca. Lo recuerdo como si fuera hoy que el país entero se paralizó y me acuerdo del momento, de las sensaciones. La verdad, son flashes que tengo en la memoria. Y también me acuerdo muy bien de la semifinal contra Bélgica, que Maradona hace 2 goles y Argentina clasifica, y de la final sí la vimos todos, era como una obligación, sí, ahí moral, nacional, de todo el país paralizado. Y me acuerdo que Argentina se puso arriba 2-0, con goles de Brown y Valdano, y yo pensando que Argentina ya estaba hecho digamos, Argentina iba a ser campeona, me fui al jardín a jugar con mi hermano, y de repente nos enteramos que Alemania había empatado y después cuando Argentina ganó todo el mundo se enteró por los gritos y me acuerdo la entrada a la ciudad de Buenos Aires, la entrada por la autopista, por una autopista que entra, es la Panamericana y entra a la Avenida General Paz, me acuerdo lo que eran las caravanas de carros con los bocinazos y la fiesta nacional, y eso marcó mucho esa fiesta nacional marcó mucho no sé, yo pienso que mis emociones y mi curiosidad. Dicen que los sociólogos somos curiosos, ¿no? Entonces, quizás esto a lo que me dedico hoy, una curiosidad por estudiar el fútbol u observarlo al menos, viene de ahí. Esto que ustedes me están llevando a la infancia como pocas veces me han llevado. ¿Y quién era tu jugador favorito de esa selección? Obviamente el 10 es un antes y un después, pero había grandes nombres, grandes Robin para ti. Además del 10, ¿qué otros jugadores destacaron en tu infancia? Sí, para todos era Maradona, digamos, y la pregunta era, aparte de Maradona, ¿quién es tu otro jugador? Era el juego inclusive entre nosotros. Aparte de Maradona, ¿quién es tu otro jugador favorito? Había muchos que decían Burruchaga, Jorge Burruchaga. Yo decía Jorge Valdano, era mi favorito de aquella época, que a la postre lo pude conocer muchos años después aquí en México. Y fue una de las personas, Jorge, que me impulsó cuando le conté que me quería dedicar a esto, a la sociología del fútbol, que cuando yo empecé en esto hace 20 años. Hace 20 años empecé con la sociología del fútbol. Lo encontré aquí a Jorge a través de una amiga que me hizo el contacto, digamos, a mi héroe de la infancia, ¿no? Y pude tomar un café con él, me hizo una serie de recomendaciones y bueno, lo reconozco mucho, a veces le escribo cuando tengo algún artículo nuevo, algún logro que considero que hay que compartirlo, le mando un correíto y siempre amablemente, unos días después,
me responde. Entonces, bueno, para responderte, César, Jorge Valdano era el mío. Después hay otros jugadores del fútbol argentino que por ahí el público no conoce, que sí me gustaban mucho. Algunos jugaron en selección, otros no. En mi época, a ver, el Vichy Borghi, por ejemplo, un jugador de Argentinos Juniors fantástico. Después vi a Fernando Redondo también en Argentinos Juniors, que era alguien que deslumbraba. Estoy hablando de grandes, grandes talentos, ¿no? Es decir, grandes artistas del fútbol. Oye, Fer, ya hasta tienes un nuevo título para un nuevo artículo, Un café con Valdano. Suena bien, ¿eh? Sí lo leo, sí lo leo. Podría escribir una historia sobre el café con Valdano. Es más, me estás dando una muy buena idea para... Sí, 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 sí. claro, hágalo, hágalo. Pero a ver, vamos a pasar como esas películas donde te vienen y te traen del presente al futuro y todo eso. Ya vivimos en el 86 y cuéntanos ahora el Mundial del 2022. ¿Cómo lo viviste? De forma muy, muy intensa. Fue algo, es un antes y un después en mi vida. Yo creo, miren, hablábamos de mi infancia, voy a hablar de mi vejez, voy a hablar de mi futuro. Cuando me esté despidiendo de este mundo, creo que van a pasar por mi cabeza, así como estas imágenes que con ustedes recuerdo, con mucho cariño de mi infancia, va a pasar por mi cabeza y por mi corazón también, el Mundial de Qatar. El haber estado 40 días en el Medio Oriente, allá en Doha, el haber podido vivir toda esa saga en el primer mundial en el Medio Oriente y también haber hecho televisión. Yo nunca había hecho televisión, había salido muchas veces en entrevistas, había participado en cantidad de programas en radio, en televisión, pero nunca había producido una serie televisiva. Y la vida me llevó a hacer una serie que se llama Tertulias desde Qatar, que la pueden encontrar en YouTube para el canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. De alguna forma era un enviado especial de los medios públicos mexicanos. Entonces era como una gran responsabilidad, era mucha euforia, también era presión porque saliera bien ese programa de televisión, pero al mismo tiempo disfrute de estar allá, de poder vivir. No era mi primer mundial, eso también yo tenía experiencia, ¿no? En cubrir mundiales, pero sí era mi primera vez produciendo y conduciendo, porque yo hacía las dos cosas. Fue un programa muy modesto. Y bueno, también está la historia de mi mamá, que la tengo que mencionar, a Laura Trejo, que se me fue de este mundo. Se me fue unas semanas antes de que yo me fuera a Qatar. Y me pidió ella, ¿no? Que fuera y que cumpliera con mi misión, que no abandonara esa misión. Y eso me dio una fuerza espiritual, que es a lo que yo atribuyo haber podido sacar adelante esa misión, ¿no? Esa misión de cumplir con la conducción de los programas, hacerlo relativamente bien, tener invitados, ser muy profesional. Con los pocos recursos que teníamos, ser muy profesional, bueno, adentrarnos también en ciertos aspectos de Qatar que fueron fascinantes, porque nuestra cobertura, más que deportiva, fue cultural. Fue hablar del Mundial desde otros costados, porque nosotros no podíamos competir con ningún medio comercial desde lo deportivo. Entonces tratamos de explorar otro Qatar y otro tipo de narrativa sobre el Mundial, ¿no? Una narrativa que iba a lo deportivo, pero que analizábamos cuestiones de geopolítica, de Qatar como país, de costumbres, de los trabajadores. Ir a los barrios obreros de Doha fue una experiencia muy... Y luego, lógico, la consagración de Argentina la viví muy a flor de piel porque me remitía a lo que ustedes me preguntaron en un inicio de esta charla. Me remitía a mi infancia, me remitía a Maradona, me acordaba de mi mamá, me acordaba de mi papá, que ya no estaban en ese momento en este plano en el que nosotros vivimos, ya no estaban, pero bueno, siento que estaban conmigo desde otro plano también.
Al principio, en la introducción, Carla mencionaba que habías podido asistir en varios países, o has tenido participaciones en varios países. Platícanos un poco de esas experiencias que en cada país o en cada participación que has tenido, que haya formado para que pudieras consolidar ese proyecto que culminó en Qatar con el título de la Argentina. Sí, fue eso, literal fue eso, César, lo que me llevó a Qatar. El haber vivido en diferentes países y el haber dedicado mi vida profesional a diferentes fenómenos que tienen que ver con el fútbol. Yo empecé con esto en México, pero con todo este bagaje que traía de Argentina. Empecé en 2005, cuando terminaba una maestría en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica en Políticas Públicas. Y ahí quise dedicarme, así como intuición, a las políticas públicas del deporte. Y para eso me fui a Francia a hacer un doctorado. Gané una beca de CONACYT y me fui a hacer un doctorado en sociología, un doctorado clásico en sociología, solo que mi tema de trabajo fue un campeonato social que ayudaba a inmigrantes en situación de clandestinidad a través del fútbol. Y el fútbol era, digamos, el punto de encuentro, la herramienta social con la cual se acompañaba a estas personas. Y fue una experiencia muy antropológica para mí de vivirla, de acompañar personas, de jugar al fútbol con ellos, como parte de la investigación y como parte de la vivencia humana. Esa fue, digamos, mi iniciación ya en la profesión a la que me dedico hoy en día. Y después de Francia regresé un tiempo a México y de aquí me fui a Brasil, al contexto del Mundial de Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Era un contexto ideal para lo que yo hacía como un joven doctor en sociología. Entonces, bueno, tomé mi mochila otra vez, mi maleta, gané otra beca de CONACYT para un postdoctorado y me fui a Brasil. Iba con un horizonte de unos 2 años y me quedé 6 años en Brasil. He ganado algunas becas y también he concursado por otras y no las he ganado, pero digamos en los múltiples concursos a los que me he presentado, estando en Brasil gané otra beca y una beca de la British Academy, que es el equivalente del CONACYT en Inglaterra, y me pude ir a Inglaterra a varias estancias de investigación. Entonces, bueno, la época de Brasil fue muy formativa también porque viví un mundial, viví, digamos, la preparación del mundial, el mundial, que para Brasil fue una hecatombe, cuando estamos ahora conversando, se conmemora el 7-1 que le propinó Alemania a Brasil en la semifinal. Bueno, vivir todo eso y luego trabajar en investigaciones también con asociaciones en favelas, en zonas muy marginales de Río de Janeiro, con estos proyectos de inclusión social para niños y niñas muy desfavorecidos. Fue todo un proceso muy, muy formativo y luego irme a Inglaterra, a la cuna del fútbol, a la ciudad de Sheffield. Sheffield es cuna del primer club de fútbol creado en el mundo, del Sheffield Football Club, que se creó en 1857. Entonces, irme a esa ciudad a hacer investigación de campo me formó mucho. Y todo ese bagaje fue el que me llevó a Qatar. Es decir, a Qatar me propusieron ir por una circunstancia que hoy la cuento, Carla aquí lo sabe, que es si ustedes recuerdan, en 2022 hubo una pelea espantosa en el estadio de Querétaro, en la Corregidora, entre las barras de Atlas y la de Querétaro. Y bueno, en ese momento de mucha efervescencia sobre ese problema, bueno, tuve la oportunidad de aparecer en varias entrevistas y ahí el Canal 14 me reclutó de alguna forma por ese bagaje que me había dado mis estudios, el fútbol, las becas, las personas con las que me formé, los proyectos en los que trabajé. Colombia fue otro país que se sumó a mi repertorio. Tuve, digamos, el gusto de haber sido invitado varias veces a Colombia a descubrir proyectos sociales maravillosos, realmente maravillosos. Fer, y para detener un poquito el balón para expertos y no tan expertos, ¿qué es sociología? Bueno, es el estudio
de la sociedad, del ser humano en sociedad, de la vida en comunidad. Puede haber sociología urbana, puede haber sociología rural, pero es el estudio de las sociedades. Y cuando me preguntan qué es la sociología del fútbol, digo, bueno, el fenómeno del fútbol es un fenómeno global y local a la vez, y es un fenómeno que en sociedades donde yo he vivido, Argentina, Brasil, Inglaterra y en México también, es un fenómeno central, a veces en la vida cotidiana de las personas que lo juegan, que lo viven, que lo siguen, que lo critican. En fin, hay diferentes formas de vivir el fútbol. Y luego hay investigaciones más específicas, ¿no? Porque esto es, digamos, como una definición muy general, pero es lo que enmarca, digamos, luego las investigaciones más específicas que hacemos, ¿no? Tratar de entender la sociedad. Y en mi caso siempre fue como la intuición de punto de partida, tratar de entender algo de nuestras sociedades a través de uno de los fenómenos más practicados, más comentados, que es el fútbol. ¿El fútbol es el reflejo de la sociedad, cierto o falso? Bueno, hay debates ahí sobre eso entre los propios sociólogos, que tampoco somos 200.000, somos pocos, pero bueno, hay diferentes. Algunos dicen que sí, que puede ser un reflejo, otros dicen que es simplemente una arena a través de la cual podemos leer ciertas tensiones de la sociedad, eh, ciertos aspectos. Entonces hay como las dos posturas, que algunos dicen que es un reflejo, otros dicen eh, que es un espacio gris en el cual se mezclan ciertos aspectos oficiales de nuestras sociedades y otros aspectos informales que se mezclan y que conviven. Es yo lo veo como un espacio de convivencia, el fútbol, para bien y para mal, ¿no? Porque no todo lo que sucede ahí es bonito, eh, tampoco todo es lo más feo del mundo, pero nos desafía. El fútbol nos desafía en cuanto a su repercusión. Yo, por ejemplo, doy clases para alumnos y alumnas y algunos de los cuales no les gusta el fútbol. Entonces, es todo un desafío explicar por qué es importante el fútbol. Hablar con gente que se interesa, como ustedes, que les gusta el fútbol, es más fácil, porque no tengo que justificar el porqué del estudio del fútbol. Es como natural para nosotros. Así que bueno, por ahí van. Por ahí van. ¿Cómo lo justificas? Bueno, lo justifico como que, a ver, la FIFA tiene más afiliados que Naciones Unidas, ¿no? Eso es un gran argumento. Es decir, el fútbol es capaz de reunir y reconocer más naciones que las propias Naciones Unidas. Creo que es un gran argumento para ponerlo en bandeja, no es el único. Luego es el deporte, guste o no, porque a veces a mis alumnos y alumnas, y a mí me ha pasado también, he tenido épocas de crisis en las cuales digo, no me gusta, ya no me gusta más el fútbol. Guste o no, es el deporte más practicado en el mundo. De todos los deportes que existen, de todos los pasatiempos, es el más practicado. Entonces ahí tenemos otro argumento. Y luego también están los grandes eventos. Ahora estamos en un contexto, el haber vivido, por ejemplo, Brasil 2014 fue muy, muy formativo para mí, por varias razones. El haber ido a Rusia también, el haber ido a Qatar, que hace que los países quieran organizar y recibir un mundial. Es toda una cuestión de soft power, ¿no? De querer mostrarse frente al mundo, de querer tener atención del mundo. Y ahora nosotros estamos en un contexto en el cual México va a ser coorganizador del mundial con Estados Unidos y Canadá, y yo doy clases en relaciones internacionales, entonces, guste o no, el fútbol moviliza a los estados nacionales con sus diferentes componentes. Creo ahí que con todas esas cuestiones, más las identidades colectivas que genera, hay mucho material, hay muchísimo material. Pero ¿no crees que es contradictorio? Digo, el fútbol une a las naciones, a los países, pero también dejan endeudados a los diferentes países. Ve lo que pasó en 2010 con Sudáfrica, el mundial, sí, primero mundial africano y después, ¿qué pasó? Justamente el mundial de Brasil, el 2014,
hay algunos elefantes blancos, en que estadios que después de ese evento, ¿qué pasó después? Qatar, con todas estas irregularidades que existían en cuanto a la mano de obra y todo ese aspecto, ¿qué va a venir después? Incluso de Norteamérica, se habla de Arabia Saudita. ¿No crees que esos conflictos, obviamente el deporte sabemos que es importante, pero hay más allá de un deporte? ¿No crees que eso también sea una causa de esos detractores que no quieren y apoyan al deporte más hermoso del mundo? Yo no tengo nada contra los detractores del fútbol. No tengo nada porque ciertamente, a ver, hay argumentos que son más sólidos que otros. Hay argumentos que a mí no me gusta y ¿por qué no me gusta? Bueno, no hay mucha base ahí. Pero cuando hay un argumento sólido como los gastos públicos, como la corrupción, bueno, entonces pongamos la lupa sobre esos aspectos, ¿sí? Los elefantes blancos. En Brasil han quedado 2 o 3 de esos. También ha sucedido, esto es algo que sucede con los Juegos Olímpicos. Grecia quedó súper endeudada después de los Juegos Olímpicos del 2004. Sudáfrica, digamos, era una gran apuesta, el primer mundial en suelo africano. Era toda una gran apuesta, era una apuesta en escena, digamos, estaba también el legado de Mandela y se hizo de todo eso como una justificación para albergar un mundial que sí, dejó sus gastos importantes. En Brasil hubo manifestaciones y eso a mí como sociólogo era un festival para mí observar eso, era un festín ver las manifestaciones contra el mundial en el país, en uno de los países, en el país del fútbol, si lo queremos. Si queremos elegir un país, bueno, se enojarán en Argentina y en Inglaterra y en Italia, pero digamos, en uno de los países más futboleros del mundo había manifestaciones masivas en contra del mundial. Entonces, todos esos aspectos a mí, lejos de, no me enojan, al contrario, me parecen muy interesantes para observarlos, para documentarlos, para analizarlos, para entender el porqué o los diferentes motivos. Por eso digo que es tan interesante estudiar al fútbol, nos guste o no nos guste. Trato de convencer a mis alumnos y a mis alumnas, a quienes no les gusta, de que vale la pena observar estos aspectos, por ejemplo, los que tú mencionas, César. Claro, como fenómeno creo que sí, pues es muy interesante, o sea, como hay negro, como hay blanco, ¿no? Como hay sí, hay no, o sea, siempre están como esas contradicciones, pero pues tienen que existir los dos. Y finalmente es algo que genera conversación día con día. Y no podemos pedir que no hayan contradicciones si vivimos llenos de contradicciones fuera del ámbito del fútbol. Vivimos llenos de... No podemos pedir que un ámbito no tenga sus contradicciones, un ámbito, y cualquier ámbito que analicemos. Lo que pasa es que el fútbol es tan grande, pero si nos metemos en otros deportes que tienen menos repercusión, también vamos a encontrar cantidad de tensiones, de incongruencias, de luchas. Es parte ¿qué es la sociología? Bueno, es vivir en sociedad. Las sociedades se estructuran a partir del conflicto generalmente. Y a través, digamos, de esta sociología del fútbol, ¿qué es lo que has encontrado en común o cosas no tan común de estas identidades colectivas que has ido conociendo a través de estos distintos países? Bueno, no me deja de llamar la atención, sí es algo muy llamativo para mí, la cantidad de sentidos, de expectativas, de aspiraciones que se colocan en el fútbol. No me deja de llamar la atención, me sigue sorprendiendo por todos lados. Es lo que me asombró en la infancia, en qué medida se construye una narrativa de un país, de una nación, a través del fútbol y sus conquistas y sus derrotas, porque también las derrotas han sido la carrera de Maradona también, el héroe principal, ¿no? Yo iniciaba la charla hablando de Maradona, también sus caídas provocaban lágrimas. En Brasil también la repercusión, recuerdo el 7-1, cómo caló en la sensibilidad de los brasileños y tantas expectativas que había y de repente un masazo como ese, cómo puede
provocar desencanto, desánimo, todo lo que mueve. A mí lo que más me llama la atención es todo lo que mueve, todo lo que moviliza en términos emocionales. A ver, un equipo que gana el primer título en su historia, como Platense en Argentina, o como ahora fue el Crystal Palace, que acaba de ganar su primer título en no sé cuántos cientos de años de historia, y lo que genera, ¿no? Esa conmoción emocional. Eso es lo que me llama la atención y lo veo como algo común en los diferentes países donde he podido estar, que son países, digamos, muy, muy futboleros. Y en México también, es decir, en México estamos muy ávidos de una victoria. Acaba de haber una victoria que viene muy bien para la sensibilidad nacional. En Estados Unidos la Copa de Oro, pero todavía estamos muy ávidos de una victoria así de proporciones, tal vez no un mundial masculino, ¿no? No esperamos, no tenemos esas expectativas, aunque todo es posible en el fútbol, pero a veces es un equipo, a veces es llegar a una instancia, cuartos de final, semifinal, esas cosas. Bueno, a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Y cuando me desactivo un poquito, siempre aparece un hecho que me hace volver a decir, es importante para muchas personas el fútbol, es como demasiado importante. Además de fútbol, en FanFest Podcast tenemos capítulos de lucha libre, fútbol americano, básquetbol, béisbol. Elige tu capítulo favorito, escúchalo, recomiéndanos y dinos qué tal te pareció. Nos encuentran en Spotify y YouTube como FanFest Podcast. Cada martes tenemos una nueva historia que contar. ¿Por qué crees, además de estas emociones, que la gente le dé un valor mayor que otros aspectos? A ver, mi hipótesis es que necesitamos creer en algo y que estamos muy, muy, muy necesitados de creer en algo, de tener aspiraciones, de tener expectativas, de sentirnos parte de algo, ¿no? Y el fútbol como fenómeno en el cual millones de personas en el planeta Tierra creen y ven en ese juego algo más que ese juego, ven sentidos de vida. Para muchas personas el fútbol es su vida, es literalmente su vida. Para otros es momentáneamente un partido de fútbol, una rivalidad, un mundial, un campeonato de barrio, lo que sea. Pero el fútbol propone competencia y propone rivalidad. Es decir, siempre estamos en un nosotros contra otros, contra un otro. Entonces, sea Europa contra América Latina, algo que se vivió en este Mundial de Clubes en su primera edición, o sea, una nación contra otra en un mundial, o sea, un equipo de barrio contra otro equipo de barrio, como a mí me tocó vivir en Buenos Aires, que de un barrio al otro es una rivalidad que no se puede creer y divide una avenida divide esos barrios. Entonces, no hay que olvidar que el fútbol, como otros deportes, implica una rivalidad. Entonces, en esa rivalidad hay una construcción de nosotros y hay una construcción del otro, ¿sí? Pero, Fer, al inicio mencionamos de un libro. Cuéntanos de ese libro, ¿qué es? Cuéntanos un poco más. Bueno, este libro, empiezo por lo personal, fue mi libro de sanación. Fue mi libro después de esa historia que les conté de Qatar, de vivir la efervescencia, de cubrir ese mundial, de ver la saga de Argentina, de ver a Messi. Yo a Messi lo apreciaba mucho desde que inició. Yo prácticamente inicié esta profesión sobre la cual estamos conversando de forma muy agradable y muy amena aquí. La inicié en el 2005, que fue el año donde Messi prácticamente se dio a conocer al mundo. Ya había debutado en el 2004, pero en el 2005 fue el año que empezó a jugar con el primer equipo del Barcelona, fue campeón sub-20 con Argentina. Y entonces es una historia de un personaje que yo he seguido desde el momento cero en el que dije voy a dedicar mi vida al estudio, voy a intentar una vida profesional desde la sociología, a veces desde el periodismo también. Entonces,
escribir este libro fue muy terapéutico porque también me ayudó a sobrellevar el duelo. La partida de una madre es algo muy doloroso y yo tenía ese dolor muy, 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 era un dolor que por momentos era insoportable. Y el libro me permitió hacer catarsis y encontrar un propósito, hablando de, ¿no?, de esto que el fútbol a veces nos permite encontrar propósitos en nuestras vidas. Yo encontré en ese tiempo de regresar de Qatar, ese año que siguió, el poder coordinar un libro, que es un libro colectivo, por eso se llama 10 miradas sobre el 10, que lo hice en equipo. Somos 11, como un equipo, ¿no? Como un equipo tradicional. Y cada autor escribe un capítulo sobre algún pasaje de la vida de Lionel Messi en su contexto. Es decir, tengo autores, por ejemplo, Rubén Costa, que escribe desde Barcelona, toda la etapa de Barcelona y cómo era la Barcelona que conoció Lionel cuando llegó y la Barcelona en la cual creció futbolísticamente y cómo fue, digamos, el camino de Lionel. Luego tengo a Patrick Miñón y a Ana María Ospina, que escriben desde París. Fue una etapa, digamos, de las menos felices de Lionel Messi, pero al mismo tiempo fue en esa etapa en la cual fue campeón del mundo con Argentina. Tengo un autor que me escribe toda la saga, Sergio Levinsky, de la selección argentina. Una comparación con Maradona, que la hace Pablo Brescia, que es un gran también compilador de libros, que había compilado un libro sobre Maradona, que está publicado en México, se llama Planeta Diego, y era una serie de miradas sobre Diego. Este libro en el cual yo participé, también participa Marion Reimers, Juan Villoro, me inspiró cuando me vino la propuesta de hacer un libro, hacer el de Messi, a pensar un libro parecido, pero sobre Messi. Entonces así fue, digamos, esa es la construcción de... Me estoy olvidando por ahí de algunos autores, está Daniel Garnica, Claudio Vivas, que fue quien recibió el videocassette de Messi cuando la selección de España lo pretendía, llegó el video a las selecciones argentinas. Bueno, Claudio Vivas fue la persona que recibió el video y que él era asistente de Marcelo Bielsa, entrenador mayor de la selección argentina, y esa historia está contada en el libro, ¿no?, entre otras perlitas que tenemos. ¿Dónde compramos el libro? Bueno, en México está en librerías porque se publicó en México, se publicó en varios países, está en cualquier librería que se acerquen, en las principales, en Gandhi, en el Sótano, en el Fondo de Cultura, y también en todas las plataformas donde hoy se compran libros, Amazon, Busca Libre. Yo no soy de comprar tanto ahí, pero hay mucha gente que hoy compra solo por esas plataformas, ahí se consigue. Y si alguien escucha este podcast desde otro país, también está en otros países. También se publicó en Argentina, se publicó en Colombia, en Perú, en Uruguay, en España y en Estados Unidos en español. A Estados Unidos, a Miami, lo fui a presentar en noviembre del año pasado a la Feria del Libro de Miami. Tuve la suerte de ir. Messi no estaba en ese momento en Miami, pero bueno, también se publicó en Estados Unidos. ¿Cómo lograste conformar a este equipo de trabajo para que finalmente se hiciera realidad, pues este libro que nos acabas de mostrar, Fernando? Bueno, son también los años que tengo en esto. Algunos de los escritores ya los conocía, de haber trabajado. Pablo Brescia había coordinado los libros. Son 2 libros de Maradona, uno que se publicó en México y otro que se publicó en Inglaterra, en los cuales en ambos participé. Luego, Diego Mursi, que es un autor que escribe en el de Messi conmigo, es un investigador amigo con el que trabajo y hemos publicado cantidad de cosas juntos y cubrimos de alguna forma juntos una parte de lo que fue el Mundial de Qatar. Patrick Miñón es mi director de tesis de estudios en Francia. Entonces, bueno, hicimos el artículo, lo traduje al español. Después, algunos fueron recomendados, por ejemplo, Ana Merino, que es una escritora española, fue recomendada por Pablo Brescia, y Ana había escrito también los libros de Maradona, y así fui conformando el equipo. Yo tenía, digamos, cuando propuse a la editorial Ediciones Urano esta idea de un libro colectivo sobre Messi, tenía muy clara la idea de convocar a un equipo, lo tenía clarísimo. Después sí hubo que hacer algunos ajustes, hubo que coordinar ese equipo,
los textos, bueno, fluyó bastante bien. Pero, ¿qué fue lo que me permitió hacer el libro? Los años de investigación que llevo en esto. Como irme al Mundial de Qatar también. Fue como una consecuencia de todos estos años en los cuales mucho de lo que estoy contando lo he vivido solo. Lo he vivido escribir una tesis de doctorado. O sea hay mucho de trabajo de hormiga, trabajo casi de pájaro carpintero, ¿no? Estar picando, picando, picando y bueno, a veces salen proyectos y muchas veces uno transita, no voy a decir en la oscuridad, pero sí de forma solitaria este camino. Y de manera breve, ¿cómo es el proceso de escribir un libro? Seguramente no es nada fácil, son muchos años, muchas hojas en blanco. Sí, bueno, es algo que a mí me gusta mucho escribir. Es una de las cosas que me gusta, que más me gusta, les diré. Incluso si me preguntan hoy, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Una de las cosas que voy a identificar en las cosas que más me gusta hacer en esta vida, en esta profesión, es escribir. Entonces, escribir es algo que a mí se me da con cierta facilidad. Tengo muchos artículos escritos, luego se los podemos pasar en el anuncio del podcast donde vienen todos, pero es parte de mi rutina, es parte de mi vocación. Cada semana estoy escribiendo algo. Si no es un articulito de prensa, es un proyecto de investigación. Bueno, el libro fue una tarea que el momento era muy difícil porque yo estaba pasando un duelo, pero ese duelo a mí me daba una fuerza, digamos, todo ese dolor que yo sentía era un dolor que yo una parte de ese dolor la podía trasladar a la escritura del libro. Entonces, en mi cabeza y en mi corazón ponía ese dolor en un proceso creativo. Si alguien está pasando un duelo o en algún momento le toca pasar un duelo, no tiene que ser un libro, pero es encontrar una actividad creativa en tu vida que te permita canalizar ese dolor que tienes. Luego, escribir, insisto, no es algo que a mí me estresa. Hay mucha gente que se estresa al escribir. A mí no, a mí me produce placer que vaya fluyendo, escribir algo, volver, revisarlo, leerlo en voz alta. Eso me gusta mucho y uno va viendo, es como una comida que uno la va preparando y la va sazonando y uno va, a medida que vas preparando, digamos, un platillo o un artículo, un capítulo, vas viendo que va quedando, y entonces vas viendo como una evolución y eso es una sensación que produce placer. Entonces, a mí no me costó mucho hacerlo, en el sentido que no fue una tarea que sufrí, al contrario, la disfruté. Es más, sueño con hacer otro libro. ¿Algún tópico en específico? Tengo varios. De hecho, tengo un cuadernito, voy a mostrar, tengo un cuadernito, ¿no? Donde voy anotando, digamos, las ideas para nuevos libros. Son varias que digo, esto podría ser un nuevo libro. A ver, para mencionar algunas. No sé, yo hice uno sobre un personaje, hacer un libro sobre varios personajes del fútbol mundial, de la historia del fútbol mundial, incluidas algunas jugadoras, que también el fútbol femenino, también digamos, en mis años recientes lo he abrazado. Cubrí un mundial femenino, el de Francia 2017, y fue una experiencia increíble, increíble, fascinante. Entonces, esa sería una idea. Tengo aquí algunos personajes anotaditos de quiénes podrían ser. Luego tengo toda esta vivencia que les comparto aquí de haber estudiado cosas del fútbol en diferentes países. Eso también puede ser un libro. Unas crónicas de eso que estudié en Inglaterra, en Colombia, en Argentina, que vi en Qatar, en México, algunos proyectitos muy bonitos que vengo acompañando con asociaciones. Así que bueno, esa es otra idea. Y después hay otras 2 o 3 más que están más. Estos 2 libros que están en mi cabeza, tengo algunos apuntes. Los veo viables, pero no es fácil. Hay que encontrar un editorial. Hay muchos factores que se tienen que unir para que un libro vea la luz. En mi caso tuve la fortuna, yo creo que fue mi mamá que me lo envió, que después del Mundial de Qatar me llegó la propuesta. A mí me buscó un editorial. Entonces, cuando me buscó un editorial, dije, sí, ¿dónde firmo?
Y bueno, después cuando uno quiere hacer un libro, tiene que ir a buscar a editoriales, convencer a un editor, a una editora. Entonces, hay que darle tiempo a las cosas. También se Y puede escribir por el placer, ¿eh? También podemos escribir por el placer de escribir. ¿Y Messi sabe de este libro? No sabemos, sí que hemos hecho intentos de que sepa. No sabemos si a él le ha llegado la información, pero a su entorno, al Inter de Miami le ha llegado, creo que al Inter de Miami le llegó el libro, porque la feria del libro de Miami les envió un libro. Ahora no sabemos quién lo recibió ahí, si fue el portero, si lo mandó al área de comunicación, si se lo quedó David Beckham, no sabemos. No sabemos qué, pero sí que hemos hecho intentos de acercarlo. Y es un pendiente en el cual estoy trabajando con Rubén Costa, uno de mis autores, que es rosarino, que vive en Barcelona. Y bueno, ahí sus hijas conocen a cierto entorno. Bueno, entonces, vamos a ver si se lo podemos hacer llegar a un título más personal y no como un libro comercial que es un libro que, digamos, un libro que está en librerías, pero más a título de una historia, también contar lo que originó al libro, con más, o sea, si se lo hacemos llegar y sabemos que le puede llegar a Lionel Messi, que tenga mucho tacto ese envío, ¿no? O sea, más que sepa que este es un libro que fue inspirado en cierto momento, después del Mundial de Qatar, en un proceso de duelo personal, que no sé si eso le va a interesar o no, pero sí sé que Lionel es alguien muy sensible a ciertas cosas. Él es alguien que le dedica sus goles a su abuela, entonces, bueno, no sé, si tiene que ser, será, si tiene que ser, será, y si no, de todas formas, yo le estoy agradecido eh, por muchas cosas a Lionel. Danos 2 o 3 razones de por qué la gente tendría que leer ese libro. O alguna frase que te haya impactado de alguno de los capítulos. Bueno, las razones son que aquellas personas que tengan cierta curiosidad, no tienen que ser especialistas en fútbol ni en la carrera de Lionel Messi, pero que tienen cierta curiosidad por lo que genera el fútbol a nivel mundial, como esta charla que estoy teniendo aquí con ustedes. Creo que es un libro que va más allá de la historia de Lionel Messi, que explora ciertos contextos eh, que explican el fenómeno de Lionel Messi. Porque Lionel Messi, además de su talento fuera de serie, es lo que es, cuál es el camino que ha transitado con sus dificultades para llegar a ser capitán de la selección argentina y para escribir esta historia que, claro, el libro está escrito una vez que Lionel Messi fue campeón del mundo, pero también toca, digamos, etapas que fueron difíciles cuando se lo silbaba en Argentina. Entonces, todo eso está contado de una forma amena. Esa es una característica que les diría, que es un libro que está escrito con amenidad. No es un libro que tenga una escritura rebuscada, que tenga una escritura difícil, que tenga un registro lleno de datos que pierdan o números que pierdan al lector. No, al contrario, está contado como una historia con diferentes segmentos, ¿no? Entonces, de repente estamos en Barcelona, pasamos a París, vamos al Estadio Monumental, vamos al Estadio Lusail, allá donde se consagró campeón del mundo en Qatar. Entonces tiene yo lo leí varios meses después de haberlo escrito, con un ojo, digamos, traté de hacer un esfuerzo para decir, bueno, voy a presumir que no soy el autor, entonces, o el compilador. Y sí es un libro que se lee rápido, que se lee fácil, y hay gente que lo ha escuchado en audiolibro, que es otra modalidad en la cual está disponible, y es hasta más barata que la versión dura. Y me han dicho que que se escucha como un podcast. Entonces, eso es un buen criterio, ¿no? O sea, que se puede mientras uno se puede ir a correr en la mañana o en la tarde y se pone el audiolibro, me han dicho las personas que lo han comprado en esa modalidad que es entretenido. Oye, Fernando, y ya como mi última pregunta para ir cerrando, has vivido, digamos, el fútbol en muchos años,
en muchas versiones, en muchos países, pero ¿cómo podemos ver o qué podemos esperar del fútbol en los próximos años hacia el futuro? Bueno, sigue creciendo. Es un fenómeno que no para, no ha llegado a su techo. Esto implica digamos, algunas contradicciones también, pero ciertamente es un fenómeno. Lo estamos en este momento que estoy conversando con ustedes. eh, Estamos en la etapa final, ahora que estoy conversando con ustedes, del Mundial de Clubes, primera experiencia de un Mundial de Clubes, y hemos visto, digamos, que el fútbol puede seguir generando nuevos mercados. El fútbol femenino, digamos, es el que más está creciendo en términos relativos, en cuanto al número de participantes, al aumento de las audiencias con respecto al mismo fenómeno unos años antes, ¿no? Está creciendo a ritmo acelerado. Entonces hay varias partes por donde puede crecer el fútbol y sigue creciendo. Y lo vamos a ver el año que viene, con todas las críticas que podamos tener y todas las tensiones sociales que a veces existen en el mundo, cómo hay una efervescencia cada vez que hay un mundial. En este caso el mundial masculino de FIFA, que es el principal evento dentro de los varios. A ver, hay gente que vive un encuentro barrial como si fuera la final del mundo. Eso también es fútbol. Entonces eso es lo que veo, que es un fenómeno que lo puedo resumir y concluyo con esto. Los historiadores del futuro, los historiadores que de aquí a 300, 400, 500, 1000 años estudien esta época, para entender esta época, una parte muy interesante es el fútbol. Eso diría yo. Cuando fue el Mundial Femenino en Francia, de ese Mundial hasta la fecha, ¿cómo has visto el progreso del fútbol femenino? Y si el fútbol masculino lo tiene que envidiar. Bueno, creo que está creciendo a un paso muy acelerado. Ya daba para verlo en Francia. En Francia, cuando lo cubrí, me di cuenta, este fenómeno va a explotar. Me di cuenta en los estadios, en la manera en la que se vivía, en el ambiente. Había mucha festividad. Les diré que una festividad que es diferente a la del fútbol masculino. El fútbol masculino es más tenso, ¿no? A mí me gustó mucho la convivencia que había en el Mundial femenino. No había provocaciones, insultos en redes sociales. No sé, esperemos que no llegue eso al fútbol femenino. Pero sí que, o sea, el Mundial de Australia también le ganó en audiencia. A ver, yo me levantaba a veces a las 2 de la mañana para ver partidos del Mundial de Australia, ¿no? Está bien, yo me dedico a esto. Pero el Mundial de Brasil yo creo que va a ser furor, el Mundial de Brasil 2027. Brasil es un país futbolero por excelencia. La selección de Brasil se está convirtiendo en un ícono. Ya tiene cierto éxito. La selección brasileña va a ser una de las candidatas a pelear por ese mundial. Y yo creo que el clima de Brasil y todo eso van a ver. Estamos en una etapa en la cual de crecimiento del fútbol femenino. El techo está todavía. A ver, hay una Eurocopa en este momento y también tiene emocionada Europa. Inglaterra ganó su primera Eurocopa cuando fue hace 2 años, y fue una fiesta y una algarabía en Inglaterra, que el fútbol masculino hace décadas que no gana nada a nivel de selección. Entonces, no, yo creo que es un aire nuevo. Y por ejemplo, no sé, a mí me atrae mucho más ver un equipo, una selección masculina, digo femenina de México, perdón, femenina que masculina. Perdón, lo digo en un momento donde México acaba de ganar un título muy merecido, pero a mí me atrae más el fútbol en algunos aspectos, o ir a ver fútbol femenino, me atrae más que el masculino, que no sé, ya llevo muchos años en el masculino, entonces me atrae más el femenino como novedad, como forma de vivir otro tipo de ambiente, pero bueno, es todo debatible. Para no quedarnos con la duda, ¿quiénes son tus equipos? Digo, no lo mencionamos, pero ¿a qué equipos es a cuál hinchas, estimado Fernando? No tengo, o sea, no tengo, soy muy pecador en el sentido que he simpatizado con diferentes equipos a lo largo de mi vida y no tengo
uno que, soy de este equipo aficionado y fanático. No, no soy fanático de ningún equipo. Tengo cariño por mis clubes de la infancia, Ferrocarril Oeste y Argentinos Juniors. Tengo mucho cariño por ellos. A ver, el Mundial de Qatar me hizo reconectarme con mi infancia y el cariño por la selección argentina. Durante muchos años estuve desencantado y fue Messi y la selección de Qatar la que me reconectó. Y después no, o sea, viví muchos años en Francia y no adopté un equipo. Viví muchos años en Brasil y no adopté un equipo. Ya tengo varios años que regresé a México y no adopté un equipo. Me gusta ir a ver fútbol femenil y me gusta ir a ver a diferentes clubes aquí en Ciudad de México, pero no tengo uno que me digas. Con lo cual, no soy aficionado de ninguno en particular. Me gusta como fenómeno el fútbol y eso. Esa sería mi respuesta. Que por ahí decepción. Sigue disfrutando de forma neutral el fútbol, se sufre menos. Por último, Sí. si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver y leer, ¿qué sería y por qué? A ver, sería algo relacionado con el amor. Bueno, yo si tuviera que escribir un mensaje en el cielo, personal sería para mi madre, ¿no? Sería, mamá, te amo, gracias, gracias por haber sido mi madre y me sigo dedicando al fútbol y gracias por el apoyo que me diste. Ese sería mi mensaje personal. Un mensaje así para la humanidad sí, sería como juguemos más, peleemos menos, algo así, ¿no? Juguemos más. Ese sería. Pues muchísimas gracias, Fer, gracias por compartirnos todas gran parte de tus memorias futbolísticas. Estoy segura que podríamos aventarnos todavía muchas más horas. Seguramente habrá una segunda edición que estaría también súper interesante. Pues gracias por compartirnos todas esas emociones, curiosidad y conocimiento sobre el fútbol. Muchísimas gracias. Carla, César, un gusto y a las órdenes. Esperemos tener una segunda ocasión. Muchas gracias. Chao.